Amigos, muy buenas tardes o buenos días para donde estén y como nos ven. Aquí tengo el gusto de saludarlos a ustedes de nuevo. Iniciamos el año en una nueva perspectiva de el café político. Hoy me encuentro con un gran amigo de muchos años y la verdad él va a tener que hablar muy bien de mí y yo voy a hablar casi bien de él. Entonces y lo conocen, mi buen amigo Gregorio Zamarripa. Gregorio, qué gusto verte en el 2023, tan elegante, tan delgado. ¿Qué traes? Bañado, como dirían en mi pueblo. Empezamos Recién el año. bañado. Dicen que hay que bañarse ahí para que limpien las impurezas y todo ello. Bueno, antes que nada, una felicitación, Sergio, por esta innovación de este programa. Las pesadez que has tenido para ir adivinando lo que quiere la gente del público, sobre todo la que está en la política. Y también un saludo extensivo a Toño Zapata, gran Toño Zapata, que siempre anda por allí también con nosotros, creativo, o asesorándonos o criticándonos en la parte que tenemos que corregir. Un saludo, pero también un saludo a todos a la teleaudiencia que te sigue y que conocemos mucho. Que son 5 y ahora contigo vamos a ser 6. Y sobre todo a los miembros del chat distinguidísimos como el Círculo Rojo y otros más, de donde están muchos amigos y sobre todo gente muy conocedora, muy crítica y muy aguda en estos temas de la actualidad, ¿no? Así es. Así que un saludo a todos. ¿Quién es Gregorio Zamarripa? Hoy, en 2023, ¿qué está haciendo y por qué llegas ahí? Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy dirigiendo, me ha distinguido y gracias a la gobernadora por esa distinción, el Centro de Conciliación Laboral para el Estado de Aguascalientes, por sus siglas, el CLEA. Sí, es un organismo público descentralizado que nace con la reforma laboral de 17, 18 y 19, pero que se implementa aquí en Aguascalientes en noviembre del 21. Tiene un año con un mes, 2 meses. Esto que está sustituyendo a las juntas de conciliación laboral y todavía siguen confundiendo con la junta de conciliación la gente que va a usar estos servicios o que acude a buscar asesoría en este sentido. Pero recordemos que derivado de la reforma laboral nacen los juzgados laborales, entonces las juntas ya no serán de arbitraje, solamente serán ahora los centros de conciliación laboral, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y a mí me ha distinguido, como he dicho, la gobernadora Tere Jiménez con dirigir este centro a partir del día 1 de octubre y ahí estamos implementando sobre todo políticas dirigidas a armonizar las fuerzas productivas del Estado, ¿no? Entre trabajadores, entre patrones, sin menoscabar los derechos laborales, que son derechos humanos ahora, ¿sí? Ya definitivamente reconocidos y ya establecidos, ¿sí? En consonancia con los empresarios. Y en esas políticas que estamos trabajando, nos estamos acercando con Coparmex, que nos ha distinguido, con invitarnos para decirles cuáles son las acciones que estamos realizando, pero también cuáles son las estrategias que estamos llevando a cabo para tratar de armonizar, ¿sí? Los reclamos de uno y contra los derechos de los otros, ¿no? ¿Y quién puede llegar a los centros de conciliación? Pues no es una instancia judicial, es una instancia prejudicial voluntaria donde citamos, llega el patrón, llega el trabajador y solicita, sea requerido o sea solicitada una audiencia con el patrón para decirle, tengo este reclamo y queremos ver nosotros como conciliadores la propuesta o la alternativa de llegar a una solución. Recordemos que por disposición constitucional en la reforma hay la intención de que se concilie el 75%. Yo llego, recibo más o menos en un porcentaje del 51% y en 3 meses hemos subido ya al 61%. Y no duren 200 años los pleitos. Esta reforma se hace precisamente para evitar ese desgaste entre las partes, donde mi gremio, los abogados laboralistas, estiraban tanto la liga de llevarse a 20 años un juicio laboral y en eso tronar la misma empresa. Como le está pasando hoy a mi querido Ahmed en la Junta Local, lo que queda de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para resolver esas problemáticas. Hay casos de empresas que están
siendo demandadas, bueno, ya sentenciadas por 10 o 12 millones de pesos para un trabajador en 10 o 15 años que tuvieron de juicio, y porque antes había salarios caídos de manera infinita, y ahora no. Ahora tienen un tope, entonces ahora te da más margen de poder conciliar esos intereses. Y es en lo que estamos trabajando en ello. Sí, la gente no sabe todavía cuál es en un 100% de la población, no hay un conocimiento real de qué son los centros, pero estamos en una campaña de difusión en ese contexto y aprovechamos tu programa para decirlo. Eso es lo que hace el Centro de Conciliación Laboral de Aguascalientes. Se está consolidando en un 65-60%, pero estamos, yo creo que en una meta de aquí al final de año, totalizar y el desarrollo de este centro en un 100%. La secretaria, la alcalde, ¿cómo se llama? Luisa María Alcalde. Luisa María Alcalde, la más joven del gabinete del presidente, y además yo la conozco, y de las mujeres más inteligentes. Ya tuve la oportunidad de involucrarme con el área, ahora en Ciudad Juárez, en un foro nacional, a inicios de diciembre, y los he invitado para que estén aquí. Bueno, no lo he dicho públicamente, ahora lo hago, están invitados aquí no solamente el titular de esa reforma, ¿sí?, el que está encargado de implementar la reforma a nivel nacional, sino también canadienses y norteamericanos. ¿Y por qué ellos? Bueno, pues recordemos que esta reforma se hizo a propósito de una cláusula en el TECMEC, ¿sí?, para que las empresas canadienses y las norteamericanas pudieran tener esa certeza jurídica en México, de que esos pleitos, de los que tú acabas de hablar, de que esas demandas truenan las empresas, de ellos no tener esa problemática y no arriesgar su capital, ¿sí?, en cuestiones que no son sobre el sistema productivo. Así es. Entonces, en esa línea se está trabajando y vendrán aquí a Aguascalientes, porque no han estado aquí, para conocer las políticas laborales, sí, pero sobre todo decirles, a ver, en qué, dicen ellos, en qué podemos ayudar, incluso con financiamiento para instalaciones, para infraestructura y el mejor desarrollo de los centros de conciliación laboral. ¿Por qué? Porque Aguas tiene muchas empresas de capital extranjero, no solamente japonesas. La primera que se puso en huelga fue, ¿te acuerdas? La Perla. Así es. ¿Hace cuántos años? Ahora más de 50 años. Así 40. Es, sí. 50. Y Aguascalientes se ha distinguido por una sociedad política estable. Empresarios que se distinguen por buscar cómo concentrarse en el sistema productivo, ¿sí? Y los trabajadores también están en esa línea, entonces hay que ser facilitadores. Y en el caso de Jesús Rivera, las empresas, ya no fue lo laboral, sino fue lo financiero, y que después se fuera lo laboral, para que se liquidaran los trabajadores, ¿no? Sí, pues fue un cambio de un ícono de esta ciudad, ¿sí?, que no solamente cambió de giro, ¿sí?, en esas áreas exitosamente, y yo lo conocí en el tema inmobiliario, que también desarrolló la zona norte, que es importantísima, ¿sí?, en Aguascalientes, pero ahora somos cosmopolitas, es una ciudad cosmopolita, Aguascalientes, aunque a veces nos queramos resistir a ser muy locales, estamos condenados a ser una sociedad tipo canadiense, tipo de primer mundo. Para allá va Aguascalientes, y creo que por eso le llaman el pequeño gigante, pero antes le llamaron también con otro homónimo, y me acuerdo que el maestro Otto Granados hablaba de un Singapur que fuera Aguascalientes, pero primeramente hay que creérnosla. Y que seguimos siendo isla. Seguimos siendo isla, y creo que nos puede ayudar mucho el entorno en el que estamos viviendo, donde nos hemos visto aparentemente superados, pero podemos darle un giro importante para que recupere ese estado piloto en el país. En el país, sí. Es. ¿Conoce a la secretaria tú? ¿La conozco? ¿La conoces? Sí, ya la saludé y ya hicimos la invitación, y seguramente ahora en el mes de febrero nos estarán diciendo cuándo podría visitarnos aquí a Huetes, pero me avisas, ¿no?, para entrevistarla. Hay que cumplir protocolos con la agenda también de la gobernadora y todos ellos para acomodarla, y seguramente invitamos no solamente a ti, a todos los compañeros y amigos de los medios para que podamos hacer algo bonito, y sobre todo que sepan que Aguascalientes está en esa línea de desarrollo de la reforma laboral. Está en la vanguardia. Así es. Porque es una secretaría con más vanguardia, independientemente de que se hable bien o hable mal del gobierno federal. Yo creo que en esta área laboral hay una modernidad total, y sobre todo una protección a los empresarios y a las empresas mexicanas y extranjeras ahora. Entonces, en ese sentido, yo creo que me da gusto que seas tú, un hombre de mucha capacidad política. Te lo dije ahorita en el desayuno.
Yo creo que no hay un personaje, no había en esta área laboral, no había un personaje tan político, tan preparado, además con maestría y amigo de muchas gentes importantes de todos los partidos, porque también te has distinguido ser amigo de todos los partidos, independientemente que toda la vida has sido priista, pero no se te ve mal ni en Morena, voy a ver claro, ni en el PAN, ni en MC, puedes ser un buen candidato también. Bueno, sería otra cuestión. No, pero lo que les extraña a empresarios, a trabajadores, a líderes de sindicatos, es que los atienda como atendía de alcalde, de diputado, así en la calle, en la entrada, en la sala, hablándoles a los trabajadores, hablándoles a los patrones, hablándoles a los abogados, tratando ahí de menguar cualquier reclamo o cualquier interpretación que tengan, y se le hace extraño que el director pueda no encararlos, sino atenderlos, recibirlos, dialogar con ellos, incluso ahí mismo tratar de amortiguar los reclamos entre unos y otros para poder llegar a ese punto, y eso es lo que les extraña de la imagen que tenían de directores que los llevan a la oficina para tratar de allí de manera discreta resolverlo, y no un director que te recibe en la calle o en la entrada de la oficina y ve a las dos partes y los puede saludar para resolver este tema, o que les diga públicamente en la entrada: oigan, abogados, ustedes dedican mucho a este ramo, vamos haciendo lo posible por consolidar la reforma laboral en este contexto, porque la línea es ayudar a los trabajadores, la línea es concientizarlos, relacionarlos con los patrones, de alguna forma que haya una armonía social en esto. Y les extraña eso, y me lo comentan mucho en privado, a propósito del aprendizaje del que hablas de la política ahora en estas áreas. Y efectivamente, la primera directora fue mujer, muy técnica, conocedora del área, pero del área muy específica, técnica. El que le siguió fue otro compañero, Luis, que también hacía lo mismo, y ahora ello, y les ha sorprendido a muchos en eso mismo, pero creo que ha sido bien recibida. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Pero ha sido en ese contexto con patrones y con trabajadores y líderes sobre todo, ¿no? Yo sí creo que hoy hay una nueva política y de reclamo de la ciudadanía, de ver funcionarios encerrados en sus oficinas, sin tener ese don de recibir a la gente y sobre todo solucionarles a la gente. Digo que tu secretaría o tu dirección va a tener mucho que ver en esto, porque es de mucha solución, en 3-4 meses se soluciona. Y tercero, la capacidad que se tienen ahora los nuevos políticos es de aprendizaje. La política hoy por hoy debe ser más expedita, más rápida y además con más justicia. Yo creo que los nuevos jóvenes que llegan a la política tienen que prepararse más para ser mejores funcionarios. Y yo estoy viendo un buen funcionario, pero también fuiste un gran presidente, un gran diputado, y buscaste la federal. Y ahí hubo cosas, ahí comenzó las cosas raras de la política, las cosas raras de cómo traicionar desde el centro a candidatos. Y segundo, ahí comenzó, creo que, la mafia de poder a trabajar. ¿Estoy de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, tú sabes más que yo, tú eres mi estratega y gracias, te sigo reconociendo esa parte importante y que te mantienes muy vigente a propósito de lo que tú hablas, de estar vigentes en estos tiempos. Bueno, en una sociedad de la información muy exigente, muy conocedora, ¿sí? Y que ya no se inhibe en hacer reclamos de lo que siente que merece o que debiera tener en esa parte. Entonces, tú eras mi estratega y te diste cuenta, mejor que nadie, porque me lo advertiste y no hice caso, de los dados como estaban en ese tiempo, que ya estaban cargados. Así es. Sí, pero bueno, uno se concentró en hacer una campaña muy prospectiva, muy particular de cada municipio, ¿sí? Que todavía me acuerdo y toda la gente se acuerda todavía de esas actividades que realizábamos, ¿sí? Pero ya empezó todo el jueguito, esto de este partido ponerlo acá, este otro acá, a propósito de la inercia que hay ahora de la transferencia de votos, ¿no? De cómo te ayudo, están llegando hasta ese punto ahora, ¿no? De cómo te ayudo con tales votos para que sobreviva tu partido político o como aliado, o ese tipo de cosas, porque antes eran más refinados, se ponían de acuerdo, incluso para hasta manipular alianzas. En ese tiempo no podía haber otra elección, no podía haber alianzas porque era ejecución de una sentencia, mismos partidos, mismos candidatos. ¿Sí? No era otra elección para hacer alianzas, ¿sí? O coaliciones, y sin embargo se permitió hacer una alianza.
en ese contexto. Sí, era de lo refinado y bien maquillado que se hacía, labor quirúrgica, como decimos ahora, para tronar ese tipo de cosas. No te quiero a ti, veo la forma como te saco del juego. Así es. Y bueno, a lo mejor en pocas palabras, pero ahí empezó y creo que todavía está en boga y en la mente de mucha gente de la política en ello. Y pues eso hizo que luego te pierdas un poco la moral de poder participar en ello. Y ahí estábamos descansando hasta que la gobernadora se fija a nosotros, nos invita y aquí estamos ahora tratando de... No, a mí me dio muchísimo gusto rescatar que la política y la nueva gobernadora rescata gente capaz. Y yo más no quisiera el morbo, dice, también hasta el PT te puede elegir para senador, ¿no? Alguien un día me si alguien se debe al PT, es a ti, ¿no? Recién había pasado, antes de la elección del 18, sí. Alguien me invitó para platicar con Alberto Anaya en la Ciudad de México. Ajá. Y apenas iba entrando, estaban en una comilonga, así con mucha parafernalia. Alguien se acercó y me dijo, mi Goyito, vea todo este escenario, toda esta comilonga que hay por aquí, es gracias a que usted nos salvó el presupuesto de ese año claro, de las y los subsecuentes, hasta la fecha, ¿no? Y bueno, pues ¿qué dice ahí? Pues ya mejor me salí y vamos a explícales a los que no saben por qué, explícaselos. Porque ahora que estuvo Roy Campos, yo le hacía la pregunta y él me decía, es que Sergio quiere decir esto, ¿te acuerdas? Entonces, a ver, hazle un poquito a eso, ¿por qué hago esa intervención? ¿Qué pasó? ¿Qué perdimos o qué perdiste esa ocasión? Bueno, ya habíamos ganado la elección claro, a diputado federal, claro, donde el distrito más difícil era el distrito 1, no era el 2 ni el 3, que sabíamos que en automático, en 2015. Así es. Sí, donde había amigos como el doctor Ríos que participaban en el distrito 3, la China Aguilera, una amiga mía, del distrito 2, y yo era del distrito 1. Sí, se perdieron los dos distritos, el 2 y el 3, y solamente ganamos el 1, y de ahí se va hacia una impugnación porque había una diferencia de menos de un punto, 586 votos. Sí, se va a hacer una impugnación a Monterrey y el magistrado presidente de la sala regional en ese entonces emite un acuerdo donde confirma la elección, sí, pero los otros magistrados que eran propuesta del PRI modificaron el esquema y propusieron la nulidad a través de invocar, sí, una trascendencia por un tuit que subió en ese tiempo Gobierno del Estado diciendo que había votado por el PRI y que ese tuit había influido en la gente del Terrero allá de Calvillo, la de Jesús María de la parte pobre que ni siquiera televisión tienen, ni siquiera celular tienen, de Asientos de Tepezalá de Cocío, y que había influido y había sido determinante ese tuit para que la gente votara por el PRI. Cuando en mi sección perdí como 5-1, ¿sí? En la casilla esta donde dicen que fue a votar este funcionario. Sí, pero sirvió para en una sesión de las 5 de la mañana al 19 de agosto del 2015, la Sala Superior, en un empate de 3-3, el voto de calidad fuera del presidente dijera, es nula esta elección, repítase. Pero la trampa no solamente fue ahí, fue cuando el INE trata de repetir la elección y dice, la voy a repetir con mismos candidatos y mismos partidos políticos, porque es ejecución de una sentencia. Así es. Sí, se va a repetir la elección. Sí. Sí, histórica. Histórica en Aguascalientes y casi en México. Pero la gente del PRI dice, vamos a enviar este decreto a la Cámara de Diputados para que autorice una nueva elección, ¿sí? Para que pudiera haber alianzas y el PANAL se fuera con el PAN y el Partido Verde con el PRI. Así se hizo la respuesta, vino la elección y con la suma de ellos, sí, se definió esa parte. Luego allí, en ese inter, se hace un juicio de inconstitucionalidad por ese decreto que hace la Cámara de Diputados de permitir nueva elección cuando era ejecución de una sentencia, pero llegando a la Cámara de Diputados con el presidente, yo tenía abogados de la UNAM haciéndome la impugnación, me dijo el presidente del PRI de ese tiempo, Manlio, el asunto está cerrado, orden de los Pinos, de que ese asunto está cerrado. Así es. Adiós. Ahí fue el último episodio de político. De lo que pasó en esa parte. Ya nos dimos cuenta de que todo había sido arreglado
desde mucho tiempo atrás. Así es. Y en esa consecuencia el PT sobrevive porque ya iba a desaparecer a nivel nacional. Entonces esa comilonga sí te la deben a ti. Y ojalá también fueran más congruentes, ¿no? Voltear a ver a los que hicieron la permanencia del PT. La verdad es que esto es política, es un café político y te agradezco mucho que vamos a seguir platicando, pero que la apertura a esos temas, la historia que recuenta a los políticos, pues no todo es fácil. Tú has tenido muchos años en la política y te has sostenido, tuviste tus tiempos, además estuviste como representante del PRI en una candidatura a la presidencia de la República. Coordiné la campaña presidencial 2012 aquí. Que fue importantísima y gana. Así es, ganamos. Así es. Ahí conocí a la actual gobernadora, Ajá. que le digo que es la gobernadora de 10, porque exactamente a los 10 años ganó la elección a gobernadora. Empieza en 2012, te lo digo porque yo la monitoreaba diario, ¿sí? 2012 entra como diputada federal y 2022 es electa gobernadora. A 10 años. Entonces, ha trabajado y como tú dices en la mañana, hace rato, pues para estar aquí hay que trabajar y prepararse, ¿no? Y si hay alguien que trabaja, bueno, no es por presunción, es ella. Sí. Yo solamente una vez la he visto con los ojos rojos, cansados, y fue el día de la toma de protesta. Ajá. Y en los demás días, a la 1 de la mañana, se estaba comunicando o contestando mensajes a las 5 de la mañana. Y eso te impresiona, no cualquiera lo hace, ¿no? Es un oficio. Se ve la hambre de ello. Que ojalá y todo el aparato administrativo que estamos trabajando allí, emuláramos. Así es. En algo. Hay otro tema dentro, ¿por qué tantas posiciones al PRI? Y segundo, que también hay los panistas un descontento que ellos sienten que no se le ha cumplido. Lo palpamos, lo sentimos. Bueno, la explicación la tiene la titular, la gobernadora, pero la crítica especializada aplaude esa decisión, porque dice, no está viendo en el presente, está viendo hacia el futuro. Así es. Sí. Y ella sabe muy bien lo que está haciendo ahí, pero en la sociedad plural en la que vivimos lo está viendo bien. Sí, que hay mucha inconformidad, pero la había desde la elección de ella en el 16, en el 19, la había en ese tipo de cosas. Y bueno, lo manifiestan muchos compañeros, yo los conozco muy bien, pero creo que con la madurez que tienen y viendo que tienen los dos palacios, creo que pueden concentrarse en el trabajo que ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, ya empieza este año, y creo que en esa proyección la gente que está siendo muy prospectiva ya y que está ya desesperada por trabajar para el 24, creo que tiene un terreno y un caldo de cultivo idóneo para lo que viene en el 24, ¿no? Pero creo que lo que está haciendo la gobernadora con este gabinete es ver hacia el futuro, porque no solamente es gente del PRI, viene de la sociedad civil, también tiene de otros partidos políticos, y se ha visto socialmente muy generosa en esa línea de inclusión en un gobierno del Estado, porque luego parece que nada más llevas al partido político, a la administración, y no es así. La administración ya es plural, ya es gobernadora de todas, no solamente de un colorido, porque luego trae sus altibajos, ¿no? Además, mira, por ser una mujer inteligente y visionaria, yo veo, y me imagino que también tú, la política ya no es de partidos, es de alianzas, es de coaliciones. Yo creo que lo que viene, si me preguntas si creo en los partidos, pues ya muy poco, creo en las coaliciones, y creo que lo que veo futuramente es que va a haber tres partidos o coaliciones. ¿Qué piensas tú de eso? Las alianzas de las que hablas que la gobernadora ha hecho para lo del gabinete, creo que es lo que se va a dar en el 24, en el 27 y en el 30. Recordemos, Andrés Manuel no ganó en 2006 por no aliarse. 2012, que yo coordinaba la campaña aquí, nos decían a mí, Luis Videgaray, que era el coordinador, que si esperábamos 2 semanas más, nos rebasaba en el Estado de México y en Ciudad de México Andrés. Sí, hasta que se alió con Bartlett, con el Baester, y para qué les digo los demás, pudo ganar. La mafia del poder, ¿verdad? Así es. Hasta entonces pudo ganar. ¿Y cómo lo ves ahora? Dando embajadas, dando posiciones, apapachando a gobernadores, a líderes sociales, etc.
O sea, tienes que hacer alianzas para poder sobrevivir en este mundo. El que no entienda esa dinámica difícilmente va a poder tener éxito en ello, ¿no? Voy a ser muy directo. ¿Ves a tu amigo, el gobernador del Estado de México, del Mazo, en una embajada? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le va a poner en la mesa Morena. Yo me resisto así como expriista, que se vaya a perder el Estado de México. Lo mismo platiqué con Roy, independientemente que si no es el más importante en aquellos tiempos, en aquellas asambleas, que eran un ejército extraordinario, la gente priistas del Estado de México, hoy por hoy, todo el mundo, los priistas, esos mismos, que tenemos amigos muy comunes que trabajaban en el Estado de México, dicen, no, va a ganar Morena. Puta, si así entran a la contienda, pues la van a entregar entonces, ¿no? Sí, bueno, estamos adelantándonos con mucho tiempo. Yo creo que la escuela, la que mantiene todavía incólume al priismo nacional, y el último presidente salió de ahí, claro, que es esa escuela tradicional. Pues ¿cuántos presidentes de la República tuvimos del Estado de México? Así es, en esa parte, pero sigue siendo la fuerza ponderante, claro, ahí. Sí, el tema es que la tingencia en la dirigencia nacional a lo mejor no ha sido los tiempos ni la adecuada para esos tiempos, ¿sí? Y eso es lo que puede cambiar. Y yo estoy en que si hay una buena estrategia de esa escuela política, se puede salvar, pero si no, va a haber un arrastre, porque el 24 va a tener un gran arrastre si es determinado candidato, ¿no? Así es, así es. Y además va a ser la punta de que si se gana el 24, o sea, lo que es Coahuila y Estado de México, pues van a dar la pauta a lo que va a pasar en el 24, ¿no? No, yo creo que el 24 está definido más allá de Coahuila y Estado de México. Lo que sí veo es una obsesión de Morena de ir por el Estado de México. Sí. Porque con muy mala candidata, por cierto, ¿eh? Porque en el 17, yo dije, el priismo prefiere perder la presidencia de la República que perder el Estado de México. Y al final, ¿cómo quedó esta parte? Así es. Y al final, Morena ni siquiera impugnó los resultados de la elección del 17. Ajá. Sí, pero creo que ahora con la presidencia pueden ir por el Estado de México. Pero más allá de lo que te den dividendo o en votos, creo que es porque es algo que ya lo sueñan, ya tienen obsesión por el Estado de México, ¿no? Y le pegaron a Hidalgo con más tiempo, y creo que van a ir por los vecinos también. Pues es la corona, parte, ¿no? Así es. Es la corona. Le han quitado todas las gobernaturas y creo que las únicas que les quedan son estas dos, y yo los veo muy firmes en ir por la del Estado de México. Sin embargo, ¿no consideras que lo que pasó ayer, ya se va a dar cuenta cuando se grabó esto, ya lleva pausas, está en pausas la reforma, el plan B, y lo que sucedió ayer con la ministra, se le está reteniendo al presidente dentro del Senado y de algunos lados, ¿ya no se le está cumpliendo el capricho completo? ¿O ya está débil? Esto es normal. Ya vamos a entrar al 5º año. Sí, es normal. Todavía tiene mucha popularidad. Se la sabe todas. A todos les tiene expedientes, o a todos nos tiene expedientes. ¿Sí? Lo ha aprendido muy bien. A mí no, todavía no. Esa parte. Entonces, y está manejando gremios, por ejemplo, de jóvenes, que descuidamos todos. ¿Sí? Así es. Y cada que sigamos la fuerza del presidente, la fuerza de Morena, es la vida de nosotros. Cada que lo criticamos, lo estamos posicionando. ¿Sí? Cada que vemos vehículos de último modelo, por ejemplo, de Mercedes, BMW, por decir unas marcas, que no se vale, bueno, estoy metiendo ya llegará el... Y que le ponen fuera AMLO, ¿qué dice? No pensamos en qué dice el que va a pie, el de bicicleta, el de moto, el de bocho, el de carro. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? Y por eso ellos insisten tanto en el clasismo, porque ya hay una lucha de clases del vehículo caro que no quiere a AMLO, y yo en automático me identifico con él porque lo están victimizando. Entonces, cada que lo criticamos, lo posicionamos. Andábamos en la campaña del 18 y del 21 haciendo campaña diciendo todo lo que no hacía el credo malo de López Obrador. Sí, enseñábamos el papelito, y la gente que no tenía ni celular, que no tiene celular ni televisión, veía el papelito. Dice, ¿a poco todo esto hizo él? Él ayuda a adultos mayores, tal y tal. No. Estamos haciendo publicidad, y ya no votaba por nosotros. Claro. Le daban a alguien a votar y el voto era contradictorio. Decían ¿Le estabas enseñando el credo de él?
Así es, estamos cayendo en ese juego. Así es. Entonces le hacemos la publicidad gratuita. Acuérdense que publicidad negativa a la vuelta de la esquina es como el lodo, se seca y se cae y queda intacta, sin huella, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cada que lo estamos, según mi empírica hipótesis, cada que lo estamos golpeando, lo estamos posicionando. Total. Le estamos dando vida, ¿no? No, totalmente. Yo no sé por qué Carlos Alarraqui no ha entendido eso. Y voy a hablar de nombres, ¿no? Porque estamos en todos los días habla 20 veces Valdés, un personaje que sabe de publicidad, pues yo creo que, no le voy a dar yo clases, pero yo por eso no hablo mucho de él. O de nadie. Primero, como el que paga manda, entonces hablo del que me habla, ¿no? No del que no me habla, ¿no? Entonces yo sí creo que va a ser interesante. Sin embargo, yo le preguntaba a Roy hace unos días, también ya ha caído un poco su percepción. También. Es normal. Es normal. Los papás, claro. Los papás nos desgastamos con los hijos cuando sacamos cartera y vehículo diario, aún así estamos desgastados, no se diga un presidente de la República, ¿no? Que ejerce el poder cotidianamente, 2 o 3 veces al día, ¿no? Pero lo vas viendo, ya dijiste lo de la Corte. Pues en automaticidad, por muy condicional que fuera la nueva ministra, ella va ascendiendo cuando él va saliendo. Y en automático es adiós. Adiós al que ya no es. Ya no estás en tiempo de Obregón, de calles, ya no. Tenemos una idiosincrasia, nosotros los mexicanos, ya te vas a salir, ya no vas a ser dueño de este programa, pues ya el saludo al que puede venir hacia allá. Es la idiosincrasia de nosotros los mexicanos, ¿sí? Sí, pero vuelves a salir, cuando te vuelvas a saludar. No, sí. Tipo de cosas. Yo tenía 2 años sin verte. Y a eso jugamos mucho en esta parte, y a veces hay que adelantarse como lo hacen ustedes, como lo hace Toño, todos. Hay que adelantarse un poco a las circunstancias y vernos hacia el futuro, cómo nos estamos viendo y qué tenemos que hacer para sobrevivir en esto. Porque me preguntabas tú que cómo le hacía para estar sobreviviendo en eso. ¿Cuántos años en política? Pocos. Soy más abogado. Bueno, en política sí, pero en posiciones yo siempre. Ya nada más pensé ser 10 años en la política hasta donde llegara. Por eso hablo del tema de 10 años. 10 años, sí. Y que alguien ya lo logró. Ajá. ¿Sí? Pero tú tienes más de 10 años. Y yo, bueno, un poco me retiré en el 16. Sí. Y ahora empecé a ayudar a la gobernadora en sus trabajos de arribo al gobierno del Estado. Y parece que me ha gustado, ¿no? Y ahí estamos trabajando, pero ya no con el mismo proyecto de hace muchos años, sino ahorita tratando de coadyuvar en el equipo y con ella en sacar estos temas adelante. Creo que puede ser la mejor guía para uno, ¿no? Sí. La mejor carta Te veo muy maduro, te veo más centrado, te veo más delgado, te veo más inteligente, porque antes nos ganaba el coraje, nos ganaba un poco la pasión. Si eso no lo traes, no puedes avanzar en una tu madurez actual me sorprende. No me sorprende, porque sé que es un hombre inteligente, sin embargo, has sabido sortear lo que te han robado, porque esto te lo robaron tu Diputación Federal. Y entonces eso no cualquiera lo asimila. Una gente, como decía María Félix, me podría haber sido alcohólica, drogadicta, pero es una persona centrada, y es en tu caso. A propósito de centrados, me acuerdo que tú te rasgaste las vestiduras frente a un dirigente político local en una discusión cuando veías que esto venía, y yo te traté de calmar. Sí. Sí, me acuerdo de ese detalle. Sí. Que era un lunes, nos citaron allí 10 de la mañana. Ajá. Y que quisiste poner la cosa sobre la mesa. Sí. Y creo que hasta ese día fue tu último día de estratega de Goyo, ¿no? Y que luego te tuve que consultar por la vía particular, ¿no? Te agradezco. No, yo te agradezco muchísimo. El PRI quería, y ahora somos amiguísimos, ¿no? Ahora de que siempre fuimos vecinos, ahora fuimos amiguísimos. Pero dentro de la política sí, el partido me coartó. Él me invitó de su estratega y, a ver, traigan a Sergio a ver qué va a presentar. Obviamente voy a hacer nombres, Paco Guel. Y pues hasta ese día fui su estratega, tuve que ser por la puerta de atrás su estratega, porque sabían que iba a ser incómodo, ellos ya sabían que iba a suceder, sabían que conmigo no nos iban a dejar que nos la robaran, pero estuvo interesante. Yo aprendí muchísimo de eso porque me di cuenta al final que se hace mucho trabajo con un candidato inteligente, un buen candidato, un personaje, y te la roban en 2 horas, ¿eh? En 2 horas se le robaron la Diputación Federal. Pero eso es otra historia, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, te felicito primero que
que eres casi mi padrino en este nuevo amanecer, en nuestro comunicar de la política. Porque todo esto lo que era en un café, pues ahora lo están viendo 6 gentes, ¿no? O sea, mucha gente pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué no nos platicaron su historia? Pero lo hacemos en los cafés, eso en nuestras casas, pero al público casi es muy difícil, ¿no? Así es. Eso Bueno, es el invento de este café político, y agradeciendo también a Toño, que estamos haciendo una mancuerna, aunque el café está frío, no importa, algo tenía que ver, tenemos que pensar para la próxima. No, amigos, muchísimas gracias. Yo agradezco mucho a mi querido amigo Gregorio Zamarripa, siempre amigo mío y de mi hijo, siempre, él siempre le echa porras. más amigo de tu hijo que tuyo, pero ahora Sí, creo que sí, ya sí, estamos sí. empatados. La verdad que siempre... Empecé con él. Empezaste con él, exactamente, ¿no? Y él ya anda en tareas ya más... Ya ni a mí ni a ti te pelas. Sí, ya no nos queda. Lo Por seguimos cierto, queriendo. sí, la verdad. También, yo sé que tu hijo tiene mucho potencial, llévale mis saludos y dile que en qué partido quiere estar, que sí me busca. Porque no tengo carta aborrecida. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables. Muy Gracias, amable. Toño. Feliz año.